Dice el 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que hace heridas. Falta de entendimiento corrompe su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Imagínate todo lo que puede pasar por no atender el consejo de Dios, por estar volviendo a lo humano. Cuando le dan estos consejos a Salomón, es cuando él le dice, si regresa a tu primera vida, mira las consecuencias de lo que puede pasar. Porque regresa a su primera vida. Pero si te mantienes en la segunda vida que está en el Señor Jesucristo, que es en Cristo, nada de esto te va a afectar. Aunque caminares en brasas, no te quemarán. Aunque pasares en eso, no pasará. ¿Por qué le dicen eso? Porque en la vida espiritual el diablo va a lanzar nuevos encendidos. Y los está lanzando 24 horas. Cuando a la hija de Gigi Ávila, imagínate, la mata un hermano que se casó con ella con Biblia, hermano. Tenía su Biblia y dijo, yo soy cristiano. Se casó con ella. Y cuando ella no la tuvo, la apuñaló. Y yo conocí al hermano Gigi Ávila. Yo lo vi al hermano Gigi Ávila. Entonces al hermano Gigi Ávila, imagínate, el amor de Dios, el diablo lo quiso envenenar, pero no pudo. De amargura y de odio. Y él que oró por él, y el hombre, estaba viendo un hermano que estaba diciendo que el hombre cuando mató a su hija del hermano Gigi Ávila, lo apuñaló, pero no veía a él, sino veía al hermano Gigi Ávila, por eso es que la mató así. Un demonio vino y se apoderó de este hombre y según era cristiano y pasó eso y oró por él. Fue a verlo a Florida y estuvieron orando por él y fue lleno del Espíritu Santo. Y este hombre, como testimonio, es que ganó gran parte de la cárcel para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. El diablo va a usar todo lo que esté a su alcance para que tú no llegues al cielo. Pero tú usa todo lo que Dios te da, toda la armadura, que es la fe, la coraza de justicia, la palabra de Dios, el yelmo de salvación y todo lo que tengas a tu alcance para que llegues al cielo. Porque es vencer en esta vida y triunfar en Cristo para gloria a su nombre. Dice en Tito, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Somos ofrenda del Espíritu Santo y nosotros nos debemos al Señor. Estoy en Proverbios capítulo 10, versos 16 al 22. Dice así, 16 al 22. Dice así, la obra del justo en el poderoso nombre de Jesucristo. Proverbios 10, 16 al 22. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Dónde? En Filipenses. Para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses está todo esto. Y nosotros debemos de declarar esas palabras.
de purificarnos, de decir, Señor, quiero ser purificado en tu amor y en tu presencia. Y entonces empieza a declarar toda la Biblia, la palabra en ti, aprendiéndote un devocional un día, otro día, otro día, otro día, hasta que lo vivas. Antes decía hasta que te lo aprendas, no, es hasta que lo vivas, que ya lo vivas, y que digas, ya lo vivo para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y si tú sales a predicar el Evangelio, predica un devocional, y el que va a hacer la obra es el Señor, pero antes de eso ora, porque ahí donde estés predicando, ahí va a estar el diablo, y ahí te va a estar viendo, y ahí cuando tú ores, el Señor va a poner su protección sobre ti, y el Señor va a hacer su obra, y no solo Él, sino su Santo Espíritu, sus ángeles, y su presencia estará contigo en el nombre de Jesús. Porque hay muchos hermanos que salen a predicar, dicen, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo empezamos? No, pues ve seguro en lo que estás creyendo. Pues ¿qué creíste? Nada. De todo lo que está en la Biblia no creíste nada y no sabes qué hacer. No, voy y lucho y peleo la buena batalla de la fe en el poderoso nombre de Jesucristo y dejo que Dios haga su obra, y siempre va a haber una persona necesitada y oras por esa persona. Y el Señor se va a glorificar y va a extender su mano de poder y de gloria. Y cuando tú no tengas palabras, el Señor va a poner palabras en tu boca. Porque es su palabra. Es su palabra y su obra de Él. No tu obra. No lo que tú crees. Porque si tú sales como muchos evangelistas que dicen, yo fui y gané 1000 almas allá. Hicimos un concierto cristiano, los de evangelio comercial, los que apostatan. Dicen, hicimos un concierto y ganamos 1000 almas. Y como decía el hermano Adrián Rogers, llegas después de un año, ¿dónde están esas almas? Como decía el hermano, Josué y Dion, llegas y ¿dónde están esas almas? No están. Nadie se salvó. Los que estaban en pecado, que era la iglesia, estaban en pecado, y por eso la iglesia no se va a ir al cielo. Por eso parte de la iglesia no se va a ir al cielo, porque está en pecado. ¿Y qué le va a decir? Yo me voy. Dice, uno va a ser quitado y uno será dejado. Y esta iglesia dice, uno se reconciliaron con el Señor. Pues espero que haya sido así. Porque si no, si Jehová no edificara la iglesia, en vano trabajan los edificadores. Esa es palabra del Señor, ¿eh? No está saliendo de lo que yo estaba programado en el tema. Si en vano, si los edificadores... Si Jehová no edifica la iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Tiene que estar el Señor haciéndose la voluntad paso a paso de lo que Dios dice. ¿Tú crees que es fácil estar en la iglesia? ¿Tú crees que es fácil llevar el evangelio y que todo salga a la perfección? Solo con oración se puede hacer las cosas. Si una iglesia no tiene oración, aunque tenga ministerios, de nada va a servir. Es como la mujer que no honra a su esposo y no lo obedece y no le prepara su comida, no hace lo que tiene que hacer como mujer, como una ayuda idónea. Si ora y ayuna, en vano son sus ayunos. Así en vano es esto. El Señor tiene que orar y tiene que hacer las cosas. Y si el Señor hace las cosas en la oración, si esa iglesia está fundamentada en la oración, va a ser fuerte. Y cuando venga, ese es otro tema que tengo, que el Señor me lo está dando, el tema de que cuando la iglesia está fuerte, fíjate, voy a tomar unos 2 minutos para esto. Cuando la iglesia está fuerte, y debe de ser así, los pastores y los que no lo hacen, es problema de ellos. Porque la iglesia debe estar fuerte. Si el pastor cae, la iglesia es la que está fuerte sosteniendo, debe de estar fuerte en oración y en ayuno, para que esa adversidad sea rota y quebrantada en el nombre de Jesucristo, y el Señor sea el que tome la posición y diga, tengo misericordia, extiendo mi misericordia allí, y levanta hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero los hombres están durmiendo, las mujeres andan en los malls, los hermanos salen porque la mujer le dice, ya vámonos a comer, como le hacen allá cuando vienen a Estados Unidos, vámonos ya a comer, ya se tratan mucho, tenemos que ir al buffet, tenemos que ir a unas espadas, tenemos que ir a esto. No nos da tiempo, dinero tenemos, carros tenemos todo. Vámonos. Y abandonaban la iglesia por irse a comer. Hoy no voy a ir al culto, no voy a ir a la iglesia porque pues, tengo que ir al mall, hay ofertas en la mañana, sábado, domingo, tengo ofertas.
¿Y cuándo atiendes las cosas de Dios? ¿Se te olvidó que tenías que cumplir con el Señor y que tenías que morir a ti, como te estoy dando el testimonio de la hermana? No, pero es que yo quiero y hay unos tenis que están al 2x1. O el segundo par me lo dan al 20% o al 50%. Y amas más las cosas de la vida que las de Dios. Es como te estaba diciendo la belleza en el devocional de un hombre o una mujer, cualquiera que sean diferentes aplicaciones. Ahí puedes encontrar muchos en el Facebook. Tú ves esa apariencia, pero tú no sabes lo que está detrás de eso y lo que el diablo está tentando y planeando en contra de esos hombres y de esas mujeres. Imagínate desprotegidos de Dios, sin el temor, sin la comunión con el Señor, sin la misericordia, sin el amor, sin la gracia de Dios en tu vida, destruido y deshecho en el pecado y en la inmundicia, en la ignorancia, en la avaricia, que es idolatría. No contemplando la oración y el ayuno. Yo tengo la oración en primer lugar en mi vida. Si yo tengo que ir a vender en la mañana, tengo que ir a vender, tengo que estar orando a las 4 de la mañana el sábado, para irme a las 5. O el jueves o viernes, tengo que estar orando a las 5. Para las 6 irme. Y los que me conocen saben que sí lo hago. Saben que estoy una hora antes y si no, mejor no voy. No hago nada. No tengo nada de ganancia, no hago nada, no me interesa. Porque para mí es más importante esto. Y la iglesia que va a crecer tiene que tener oración, porque si no es una iglesia que está desbalanceada así, en problemas humanos y no en la divinidad de Dios, ni pasando pruebas de nada. Porque la Biblia dice que triunfamos ¿dónde? En tribulación, pero ¿quién es la iglesia verdadera? Triunfa en tribulación, porque está pasando un proceso. ¿Y quién está sosteniendo ese proceso? El Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, su poder que viene del cielo. Pero a veces no entiendes porque no conoces la palabra de Dios. Y cuando dicen unos que van a ser pastor, voy a ser pastor, gracias por oír mi conferencia. Y empiezan a decir, hermano, ¿no quieres que vaya a tu iglesia? Si quieres me das una ofrenda. Fíjate, a mí me han ofrecido ofrendas. Hermano, queremos que vaya ahí y te vamos a dar dinero. No, no quiero que me den nada. Hermano, quiero que asistas a este evento y te vamos a pagar. No, no voy a ir. Si Dios me manda voy a estar ahí, si no, no voy a ir. Soy honesto, porque yo ya sé qué compromisos tengo con Dios antes. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero ningún domingo fallamos estando aquí, al menos que esté enfermo. Pero aquí estoy. Porque el Señor nos mandó que debemos de cumplir con Él, para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Imagínate, yo me voy a ir a día de campo, sábado y domingo, me voy de vacaciones o me voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Pues primero tengo que cumplir con el Señor, y luego mi vida ya murió, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Estoy entregado aquí a la obediencia a la palabra del Señor. Y así debe estar nuestras vidas, dedicadas a la obediencia a la palabra de Dios. Yo te garantizo que si tú oyes cada tema de los que hacemos, tú vas a estar en el cielo. Tú vas a estar en las mansiones celestiales. Pero si tú oyes y te olvidas, entonces el culpable ya eres tú. No hay soldado que muera avisado, como dice un hermano que se llama Rachel Phelps allá en República Dominicana. Dice, avisado, si es avisado y muere, es porque él se descuida. Pero nosotros le avisamos. Estamos en una guerra. Y hay hermanos que están en sus deleites, en su banalidad, en su mente, y no en una guerra espiritual. No luchando en nada, no haciendo nada, y se indignan. Dicen, ya no voy, no vayas, que no eres salvo eres tú. Y si estás aquí, ¿para qué te queremos aquí si no eres salvo? Si tú no quieres cambiar tu vida para el gloria del Señor, ¿de qué sirve que esté tu cuerpo aquí? Si tú no cambias en ninguna forma. No amas la represión, no amas la exhortación, no amas nada de lo que te enseñamos. Eres falta de entendimiento. Como dice que el que fornica es falta de entendimiento. Y lo dice tal vez literal,
pero también espiritual. Puede pasar, y hay gente que abandona la fe y piensan que Dios está con ellos y que Dios va a obrar en ellos siempre, cuando ellos necesiten. Y no es así. Porque el evangelio comercial te está diciendo, todo lo puedes, todo lo vas a tener, todo le va a pasar. Y cuando viene una prueba como la que le pasó al hermano Ávila, se llenan de amargura, de resentimiento y dicen, ¿por qué Dios no me cuidó a mi hija? ¿O por qué Dios no me cuidó a mi hijo? ¿Por qué pasó esto? El hermano ya no vivía él, vivía Cristo en él, y por eso el diablo fue avergonzado de lo que el Señor hizo a través del hermano Ávila, y muchos siervos alcanzó para gloria de su nombre. ¿Por qué no tomas ese ejemplo? ¿Por qué no tomas el ejemplo de Jesús, que siendo santo, no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse y se despojó de sí mismo, y fue y se subió a la cruz del Calvario para que tú fueses salvo, tus hijos, tu familia, y ahora tú no tienes el carácter moral, ni espiritual, ni la autoridad de Dios para ministrarles a tus hijos la palabra del Señor? Cada uno trae su tableta, sus teléfonos, todos hacen lo que quieren, como si no hubiera un padre de familia ahí. Como un país donde no hay presidente, así se siente un país que no hay presidente. No hay nada, no hay quien gobierne. Así están luego los hogares. No hay quien gobierne. No hay quien esté, no está la autoridad del Señor. No opera el Señor en cada vida. Si el hombre no se humilla y se postra delante de la presencia de Dios y reconoce que solamente el Señor es todo. ¿Por qué cuando le llevan al joven endemoniado dijo al Señor? Dijo, ayuda a mi incredulidad. Dijo, si quieres, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú lo puedes hacer. Dijo el padre del muchacho. Y el Señor lo sanó en ese momento. Tienes fe y no utilizas tu fe. Tienes convicciones y tus convicciones están muertas. ¿Por qué? Porque te debilitas en lo humano. Y no estás fuerte en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no oras. No ayunas. No tienes consagración con el Señor. ¿Y quieres triunfar? ¿Y cuándo vas a decir que Cristo vive en mí? Si cada testimonio que pasa, tú lo ves como algo que vino humanamente y no divino. Cada prueba que viene a tu vida, debes de darle la gloria al Señor y de vivir para Dios. Y yo te garantizo que si tú vives en Dios, Dios va a hacer un avivamiento en tu familia, en tu vida. Y va a restaurar todo para la gloria de Dios. Porque cada matrimonio tiene cosas difíciles que no vemos hasta que conocemos. Y yo me doy cuenta de eso porque yo puedo visualizar muchas familias. O veo muchas familias. Y me doy cuenta de que hay un error aquí pasan estas cosas, aquí esto, todo pasa en diferentes casas. Pero el Señor tiene la solución a todo ello. Acuérdate de mis palabras. Es palabra del Señor. Dice el Señor, yo tengo la solución a todas tus necesidades, porque para mí no hay nada imposible. Tú quieres oír a alguien que te profetice, o un apóstol. Si yo no soy nada, fíjate el ejemplo que te puse de Pablo, el ejemplo que te puse del Señor Jesús. Si tú estás buscando en internet, estás buscando que un apóstol o profeta venga y te diga algo, una profecía para mí, por favor. ¿Cómo? Te voy a decir como dicen los centroamericanos o los colombianos, ¿cómo así? No es así. No es así. Es como el Señor manda. Y nosotros debemos de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Él es nuestro Dios, nuestro hacedor de maravillas. Estoy en Mateo. Tenemos unos pasajes aquí, unos ejemplos de lo que estamos predicando. Y estoy en Mateo en el capítulo 7. Ya llegué. Estoy aquí en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Dice así: no todo el que me... Escucha lo que dice la palabra del Señor para que veas que es real esto. En el poderoso nombre de Jesucristo, capítulo 7, 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Señor Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. ¿Qué va a decir el Señor? Fue mi obra, yo la hice, usaron mi nombre y yo me glorifiqué. Pero ustedes no hicieron nada de esto, por lo cual yo a ustedes no los conozco. No te gusta que te hable así, pero es que esa es la realidad. Desecha todos los profetas que veas ahorita, quítalos de las páginas de tu internet, resetea todo tu internet, tu computadora y saca todo eso. Todos los apóstoles también. Todos dicen, soy apóstol. Dice, pues que no somos nada, dice el Señor. El Señor no siendo igual a Dios, no escatimó a ser igual a Él, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo Él. Ahora dice, es que yo necesito un anillo, porque ese anillo significaba que yo podía tomar reinos y tomar quién sabe qué. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la cobertura de Dios? El temor de Dios que te guarda y te quita todo en la vida espiritual. ¿De qué me sirve un anillo si Dios no está en mi vida? Si yo no glorifico a Dios en mi vida, ¿de qué me sirve ese anillo? ¿De qué me sirve tener ese anillo? De nada. Estoy en 7 de Mateo 24 al 29, lo leo rápidamente. En el poderoso nombre de Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No, pues era lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, tenía la unción, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, y aparte hablaron los cielos y dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y abrió el cielo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Imagínate, ¿cómo no van a ver esos hombres que era la doctrina del Señor Jesús? Y ahora esa autoridad está en nosotros, que es la de Dios, en nuestras vidas, en la iglesia. Y nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Estoy en Juan 15. Juan 15, rápidamente avanzamos allá, Juan. Capítulo 15. Versos del 5 al 13, lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los que recogen los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mi palabra, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seas mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardad mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Estoy en Juan 14, 21, 27. Juan 14, 21 al 27.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Leo hasta el 27. El que no me ama no guarda mis palabras, y el que no ama mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Estoy en la conclusión de este tema. El tiempo avanza rápidamente. Quiero decir algo antes de esto, que si nosotros somos la vid, el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, el Señor es el que hace la obra en nosotros. El Señor es el que manifiesta su poder y su gloria. Dice aquí en el segundo, que está en 14, 21, 27, dice: y vendremos y haremos morada con él. Lo leo una vez más: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A él. Le dijo Judas no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque todavía no estaba esta manifestación. Respondiendo Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Mira, camina en el temor de Dios. Mi consejo es este: que camines en el temor de Dios, y que pongas tu esposa, o viceversa, esposo, si me estás viendo eres mujer, y tus hijos en las manos del Señor. El Señor es justo, Él es fiel y Él es santo. Y a ti se te pueden olvidar cosas, o se te puede pasar, o puedes tener gastos y no cubres ciertas cosas, pero el Señor no es así. El Señor es bondadoso, fiel, perdonador, hacedor de maravillas y santo. Y si el Señor está con tus hijos, con tu esposo, o viceversa, esposo y esposa, Señor, la obra es de Él, no es tuya. Esa casa que te dio, tus hijos que te prestó, pertenecen al Señor. Hónralos y bendice sus vidas. Y si tienes disciplina con ellos, hazlo en amor, para gloria al Señor. Y sé severo también sé severo, porque eso también sirve. También sirve para que nosotros, cuando fuimos niños, fuimos instruidos, nuestros padres fueron severos, y nosotros fuimos encaminados en el camino del Señor. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, dice. Y nosotros tenemos la oportunidad ahorita de caminar en el camino del Señor. El Señor nos hace libres para guardar su palabra en obediencia, para siempre en nuestras vidas, y que sean dedicadas a Él. Nuestras vidas, almas y cuerpos. Estoy en la conclusión de este tema. Va a cortar bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero si corta en YouTube, seguimos en Facebook. Pronto, con la ayuda de Dios, estaremos transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oren para que esto sea posible y que sea pronto, y aparte vamos a subir los videos. Esa parte la vamos a tener aparte. Estoy en la conclusión, que es capítulo 5 de Romanos, 12 al 21. Es la conclusión de nuestro tema. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: es para todos. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes que la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque en los que no pecaron a la misma manera de transgresión de Adán, el cual fue figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para que los muchos de la gracia y del don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, el pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida eterna. Bueno, de justificación de vida se refiere a la vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos